Hermanos, hemos llegado entonces al momento de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7. Vamos a estar allá y les aviso al tiro, vamos a correr porque vamos a ver el capítulo entero. Eh, y básicamente lo que está pasando en este capítulo es que Pablo va a responder preguntas que le están haciendo los hermanos de la iglesia. ¿Qué preguntas? No las sabemos, pero por medio de las respuestas vamos a tener alguna iluminación de lo que el Señor tiene hoy para nosotros, tal como se los dijo a los hermanos allá en Corintios. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes, nos guíes, nos ilustres en cuanto a cómo vivir una vida en Cristo. Necesitamos eso cada día, Señor, y queremos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar en la carta, vamos a ir leyendo algunos versículos, pero para entender un poco el contexto general. Y vamos a ver tres consideraciones eh, que necesitamos tener en claro respecto de lo que Pablo está enseñando acá. La primera es el diseño de Dios en el matrimonio. Recordamos que lo que estamos viendo son respuestas de Pablo a una carta para el matrimonio, respuestas para el matrimonio por preguntas que fueron hechas. Y vamos a ver por qué hicieron las preguntas más adelante. La primera consideración entonces es que hay un diseño divino que es bueno que el hombre se case. Dios creó al hombre y una mujer para que se unieran en matrimonio y tuvieran hijos. ¿Recuerdas allá en Génesis? Que se multipliquen, etcétera. Y dice entonces que el estado ideal del hombre es el matrimonio. Y hay un versículo en Génesis capítulo 2, versículo 18, donde Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, haré para él ayuda idónea. Entonces, eh, en ese versículo vamos a entender un concepto respecto del diseño de Dios, que la mujer fue creada para ser la ayuda idónea del hombre. ¿Qué significa ser la ayuda idónea del hombre? ¿Que es la que le hace todo el trabajo? No, 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 no es eso. Eh, lo que quiere decir es que la mujer entonces va a ser alguien que se suma al hombre en esta relación, porque el hombre, cuando dice no es bueno que esté solo, es porque está incompleto, ¿no? Que se suma para hacer un complemento, para poder dialogar con él, para que ambos puedan conversar las cosas, crecer juntos, para que también puedan juntos administrar las cosas generales de la vida. Todo asunto que sea necesario resolver, ahora lo hacen juntos. Ese es el diseño que hizo Dios. Nadie se manda solo en el matrimonio, juntos. Entonces, eso es lo mejor, eso es lo bueno. Por eso decir, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué es lo mejor? Que junto con su mujer desarrollen la vida, resuelvan los temas que tengan que resolver y administren todas las cosas que Dios ha puesto en sus manos, partiendo por la familia. Entonces, ahora, dentro de ese diseño, Dios da un orden también y dice que al hombre le fue dada la responsabilidad sobre el hogar. Por eso dice que el hombre es la cabeza de la familia. Ahora, no quiere decir que el hombre es el que manda. Como dije al principio, esto es una cosa de dos, donde los dos se ponen de acuerdo y en la voluntad del Señor van resolviendo todas las cosas, van administrando todas las cosas y van creciendo juntos. Que no se olvide eso. Ahora, que el hombre sea la cabeza del hogar significa que él es el responsable por esta unidad que es el matrimonio y la familia. A él le van a pedir cuentas. Y hay un versículo allá en Efesios capítulo 5 que habla de esto. Dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, eh, ojo, no hay que invertir las cosas, no hay que decir que la mujer puede ser cabeza del hogar, aunque muchas veces, tristemente, vemos realidades así en algunos matrimonios. No, 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 es el hombre la cabeza. Ojo, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, no es la iglesia la cabeza de Cristo, ¿no? Entonces, no podemos nosotros invertir los papeles, tampoco en el matrimonio. Dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, y aquí entendemos otra figura de esto del orden que dio Dios dentro del matrimonio, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, esto no significa que el marido va a hacer lo que quiera y la mujer va a tener que seguirla sin preguntar. ¿Qué dijimos al principio? Que esto es algo que es de mutuo acuerdo. Ninguno se manda solo. El responsable es el
marido, así como el responsable de la iglesia es Cristo. ¿Sí? Por eso que la iglesia está sujeta a ella y de esa misma manera, siguiendo ese modelo, la mujer está sujeta en amor a su marido. Y agrega, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos entonces el ideal, que es la relación de Cristo y la iglesia, para saber cómo tenemos que vivir en matrimonio, porque ese es el diseño divino. Esa es la primera consideración. La segunda es el contexto en el cual está escrita este capítulo, en rigor la carta completa. Eh, Primero, saber que la iglesia está en una ciudad que es terriblemente pecaminosa. Y está además decirlo, lo hemos dicho ya en varias oportunidades anteriores, que además estaban sufriendo el acoso de los que se llaman los judaizantes, que eran judíos que querían que aquellos judíos que se convirtieron a Cristo, los que estaban en la iglesia, se volvieran al judaísmo. Entonces había una amenaza constante y un peso que tenían que estar soportando acerca de este acoso de los judaizantes, y además estaba siendo perseguida no solo por los judíos, sino también ahora por los romanos. En el tiempo en que Pablo fundó la iglesia, el emperador en Roma era Claudio. Y vemos allá en el libro de los Hechos que cuando Pablo llega a Corinto para fundar la iglesia, se encuentra con dos hermanos que son Aquila y Priscila, que dice venían huyendo porque fueron expulsados por Claudio de Roma. Entonces, sabemos entonces que hay un problema de persecución romano. De hecho, en el momento en que Pablo ahora escribe la carta, en este instante, el emperador en Roma era Nerón, y ni hablar de la persecución que hubo con él. Entonces tenemos situaciones súper difíciles para la vida de iglesia en una ciudad que ya en sí misma es súper complicada. Entonces hay ciertas necesidades que apremian, ¿ok? Y vamos a ir al versículo 25, capítulo 7, versículo 25, donde Pablo va a dar consejos. Dice, en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, y esto lo vamos a hablar en la tercera consideración, que hay ciertas cosas que en la Biblia no aparecen literalmente estructuradas, sobre la cual la iglesia va a tener que tomar decisiones, consejos del liderazgo. Y lo que está diciendo Pablo acá, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor, es lo que va a hablar, mas doy mi parecer, mas doy mi consejo. ¿Okay? Como quien ha alcanzado misericordia al Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Y aquí establece lo que va a dominar el texto, que está pasando algo en esa ciudad que no sabemos lo que es, que está complicando a los hermanos en la iglesia. Y la complicación no es leve, es fuerte, es algo mayor. Ahora, sabemos también que esto de la necesidad que apremia, si bien no sabemos el qué, también por el contexto que está viviendo la iglesia, recientemente, o sea, hace unos pocos años atrás, Cristo había muerto en la cruz, resucitó, y los judíos que esperaban al Mesías y pensaban que ya era el momento del reino. Entonces ellos estaban siempre pendientes como que va a venir, va a venir. Entonces también está ese contexto como necesidad que apremia. Lo más probable es que Cristo venga pronto. Y leemos, por ejemplo, en la primera carta a los tesalonicenses, cuando Pablo enseña en el capítulo 4 acerca del rapto, que habla de los que murieron en Cristo, suben primero y después, o resucitan primero, y después nosotros, dice, como que si fuera pronto. Y entonces hay una necesidad que apremia. Jesús mismo enseñó sobre esta necesidad que apremia en Lucas capítulo 17, cuando está dando el ejemplo, hablando de su segunda venida, que va a ser como en los tiempos de Noé, dice. ¿Y qué pasaba en ese tiempo? Que dice que algunos, bueno, que comían, que bebían y se casaban y se daban en casamiento, tomando este tema del matrimonio que estamos viendo aquí en este capítulo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que ellos seguían su vida normal, sin importar lo que apremia, que en ese tiempo la referencia de Jesús es un juicio, el diluvio. La referencia que está usando Pablo muy probablemente sea la segunda venida de Cristo, ante todo lo que está, todo el desastre que está viviendo la ciudad y la iglesia, el peligro en que está la iglesia en la ciudad de Corinto. Suponemos que es algo así, aunque no sabemos qué es. ¿Ya? Entonces tenemos esa segunda consideración, el contexto en el cual está escrito. Y la tercera consideración, que ya lo adelanté, que tiene que ver con el tema, los consejos en la iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que los problemas de la iglesia se resuelven en la iglesia. Y vimos eso recién en el capítulo 6, cuando Pablo retaba a los corintios por estar solucionando sus problemas en litigios civiles, en tribunales civiles, debiendo resolver todas las cosas entre nosotros, entre la iglesia, porque el Señor nos ha dado instrucciones para eso.
Ahora, cuando no tenemos una instrucción clara, voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa con las vacaciones del pastor? ¿Sí? ¿Tiene que tomar el pastor vacaciones? Y tú a lo mejor puedes responder que sí, a lo mejor otro va a responder que no, y yo puedo estar, bueno, ¿y cuándo tiene que tomar esas vacaciones? ¿Por cuánto tiempo van a ser sus vacaciones? Dime, ¿en qué parte de las escrituras está? Y la respuesta es, bueno, no está. ¿Qué corresponde? Que la iglesia tome decisiones respecto de ello, ¿cierto? Entonces, muchas de las situaciones que hay acá en el matrimonio, en el divorcio, en los solteros, etcétera, que salen un poco, son casos especiales, la iglesia va a tener que tomar una decisión respecto de cómo llegar a un acuerdo, de qué manera, siempre bajo la autoridad de la palabra de Dios, eso siempre, no podemos ir en contra de la palabra de Dios, y también en comunión con el Espíritu Santo. Y ahí está hablando del liderazgo. Entonces hay unas enseñanzas mayores que nos permiten tomar acuerdos o dar consejos respecto de situaciones específicas que no necesariamente las vamos a ver escritas en la Biblia. Y está pasando un poco eso también allá en Corinto. Entonces, Pablo empieza ya tratando asuntos acerca de la división de la iglesia en el capítulo 1 al 4, luego acerca de la eh, permisividad moral y la falta de disciplina de la iglesia en los capítulos 5 y 6, y ahora, en base a todo eso que ilustró, que mostró a la iglesia, que enseñó la forma correcta, va a contestar las preguntas que la iglesia hizo. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿O cómo está respondiendo Pablo? Esa es la enseñanza. Bajo los principios bíblicos, bajo la autoridad de la palabra y guiados en una comunión con el Señor. Eh, recordamos, por ejemplo, en Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice, en todo lo que se pongan de acuerdo, el Señor está con ellos, el Señor va a aprobar eso. Y esa es un poco la idea que está enseñando acá. Vamos a la carta. Dice, capítulo 7, versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es interesante cómo va cada uno, primero el que es responsable, ¿no? El hombre. Eh, ahora, no está diciendo Pablo que es bueno quedarse soltero, porque estaría yendo en contra del deseo de Dios, dice que es bueno que el hombre se case. Por lo tanto, lo que está mandando este versículo es un consejo de Pablo en base a esta cosa apremiante que está sufriendo la iglesia, a esta necesidad, este agobio en el que se encuentran los hermanos. Entonces, en base a eso, dice, es mejor que no te cases. ¿Por qué? Porque vas a tener que resolver más cosas todavía. Va a ser mucho más complicado. Ojo, no estoy diciendo que el matrimonio sea complicado, para nada. ¿Sí? Y tampoco se está diciendo acá, como dice en el versículo 2, eh, que el matrimonio tiene que ser para no caer en tentaciones. No es esa la razón por la cual un hermano debe casarse. Uno se casa por amor y porque Dios juntó a dos personas en una. Lo que está diciendo es que, ojo, no trates de jugar a ser soltero cuando vas a caer en pecado, porque vas a hacer pecar a alguien más, que va a ser tu esposa, más la iglesia o alguien fuera del matrimonio. Eh, Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y acá nuevamente hay que ir a qué es lo que está Pablo diciendo en estos versículos, ¿sí? Porque así, de buenas a primeras, parece muy extraño, ¿no? Eh, a ver, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, está hablando de relaciones íntimas dentro del matrimonio, que es donde son permitidas. Entonces lo que está diciendo es que no se deben negar, no se debe extorsionar uno al otro negando la relación íntima. No, entonces no va por ahí. ¿Por qué? Porque hay un mandato del Señor en el matrimonio, que es juntar este matrimonio para que se multiplique. Y justamente las relaciones íntimas son algo que Dios concedió al matrimonio y es una bendición para el matrimonio. ¿Por qué vas a jugar con eso? Es pecado. Eso es lo que está diciendo acá. Y la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En el fondo es que está diciendo que la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo, así como el hombre tampoco tiene derecho sobre el suyo. ¿Por qué?
porque hay un principio mayor. Mira, acompáñame al capítulo 10, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ese es el principio que está por sobre el matrimonio. ¿Qué es lo que hay en el matrimonio? ¿Por qué existe el matrimonio? Por amor. ¿Cómo definimos amor? El darse por el otro. Por lo tanto, si yo busco mi propio bien, no estoy ejerciendo el amor, no estoy amando. Por eso es que está diciendo lo que está diciendo el versículo. Y ahora sí se entiende, ¿no? Entonces, si yo amo a mi mujer, no tengo ningún derecho sobre mí, porque mis derechos sobre mí, los derechos sobre mí son de ella. Y si ella me ama a mí, los derechos sobre ella son míos. Eso es lo que está diciendo el versículo 4. Por lo tanto, versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, está diciendo al final que, ojo, Satanás sabe dónde somos débiles. Y si él sabe dónde somos débiles, no tenemos que engañarnos a nosotros mismos. También reconocer humildemente, tenemos un problema acá y tenemos que actuar de tal manera de no caer y en no hacer caer al otro en el matrimonio. Ahora, sí dice que uno puede tener continencia dentro del matrimonio, pero hay tres condiciones. Primero, es por un tiempo, ¿sí? Por algún tiempo, dice. Luego, de mutuo consentimiento, como tienen que ser todas las cosas en el matrimonio. Todas, de mutuo consentimiento. Ya no son dos, son uno, ¿sí? Y luego, para ocuparos sosegadamente en la oración, para dedicar tiempo a las cosas del Señor. Reflexionar en el Señor, quizás buscar consejo en el Señor o en el pastor, etcétera, cosas de ese tipo. Y vamos a ver más adelante algo de eso. Mas esto digo por vía de concesión, es algo que es un consejo de Pablo donde él dice, se puede conceder estas cosas, dice por vía de concesión, no por mandamiento, porque sabemos cuál es el mandamiento divino, que haya matrimonio, es lo que Dios quiere. ¿Sí? Recordamos que Pablo partió diciendo que es mejor ser soltero. ¿Sí? Es una concesión. 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, o los que no son casados, ¿sí? Que bueno les fuera quedarse como yo. Porque Pablo dice como yo. Porque suponemos que Pablo era soltero o probablemente era viudo, no lo sabemos. Uno va al capítulo 9, versículo 5, y les hace un reclamo respecto de cómo los hermanos financiaban a los que venían a predicarle. Y dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, ¿no tengo yo derecho a casarme? ¿Qué está diciendo Pablo? O que era soltero o que era viudo. Por entonces, ¿qué está diciendo? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como están, solteros o viudos. ¿Por qué? Por la causa esta que apremia. Siempre y cuando tengan el don de continencia, que no es, ojo, no es un don del espíritu, ¿sí? Es una capacidad física que da a Dios. Pero 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y esto ahí está usando un dicho, mejor casarse que quemarse, para entender rápidamente la idea. Entonces tenemos la pregunta 1, que no sabemos cuál era, que muy probablemente los hermanos hayan preguntado, ¿los solteros se tienen que casar considerando todos los pecados que hay acá en esta ciudad y que hay en la iglesia, etcétera? Algo así. Y Pablo da su parecer. Pregunta 2. Hay otra pregunta que hacen los hermanos. Y los hermanos probablemente están preguntando, bueno, ¿y qué pasa con los hermanos en la iglesia que están casados? ¿Por qué digo esto? Por la respuesta. Pero, dice, a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, acá hay un mandamiento divino, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Básicamente, ¿qué está hablando acá? La enseñanza del Señor Jesucristo, que es que el matrimonio es para siempre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa fue la interpretación que dio el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 19.
Por lo tanto, si se separa, o de hecho, si cayeron en algún pecado, porque uno dice, bueno, si yo me caso para siempre, esto va a ser para... Siempre vamos a caer en pecado y ese pecado va a debilitar el matrimonio. Y a veces a tal punto que el matrimonio casi no puede hablarse entre ellos. Y es bueno, y vamos a ver más adelante que Pablo aconseja eso, que tengan un tiempo. De hecho lo dice antes, ¿no? Que tengan un tiempo de oración para solucionar eso y que pidan consejo, que el pastor los aconseje. ¿Para qué? Para reconciliarse, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Tú qué quieres seguir? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Entonces la respuesta obvia es, no, yo quiero seguir la voluntad de Dios. Bueno, sigue el consejo de Dios. No te separes. Separarse es pecado. Ahora, ¿existen separaciones, existen divorcios? Sí, pero no están aprobados por Dios. Tenemos que entender eso también en amor. Es un tema difícil, es un tema muy doloroso. Y no tenemos que llegar y calificar a quien cae en ese tipo de pecado. Porque siempre digo esta frase, tú pecas, pero con un pecado distinto. Entonces, yo no voy a apuntar a alguien por ciertos pecados y por ciertos otros no. Mejor no apunto a nadie, porque yo también peco. Y siguiendo esa verdad, tenemos que orar mucho por los matrimonios para que, habiendo problemas, sean resueltos y permanezcan como matrimonios. Versículo 12. Y a los demás, yo digo, ¿y quiénes son estos demás? Y aquí va a hablar de los matrimonios que estaban de antes y uno de ellos se convierte y el otro permanece incrédulo. Entonces vamos a llamarlo matrimonio mixto, ¿ya? Pero no, ojo, no es un creyente que se case con un incrédulo. No. Son dos incrédulos que están casados, que uno de ellos se convierte, que es sumamente distinto. Entonces, y a los demás, yo digo, no al Señor, nuevamente un consejo de Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Nuevamente pone la figura del marido creyente primero, ¿se da cuenta? Es la cabeza del matrimonio. Y en el fondo está diciendo, el matrimonio es de parte de Dios y es para todos, creyentes y no creyentes. Ahí está ese principio detrás de esto, ¿no? Porque llegaron como matrimonio, pero uno solo, al Señor. Porque, versículo 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahí tenemos que explicar. ¿Qué significa ser santo? Separado para el Señor. ¿Y cómo es la forma de separarse para el Señor? Bueno, tratar de no vivir en las cosas del mundo. Entonces, si la esposa, por ejemplo, la mamá, vamos a ser la familia con hijos, es creyente, ¿qué va a querer para sus hijos? Que no se junten con las cosas del mundo y que vivan una vida, aunque los hijos no sean creyentes, más parecida a lo que Dios enseña en su palabra, en las cosas mejores. Y en ese sentido son santificados, tanto los niños como el marido. ¿Me explico? Entonces no está hablando de que por causa de que uno en la familia sea creyente, todos se van a convertir. Porque si eso fuera cierto, entonces a lo mejor la forma de evangelismo que tendríamos que hacer es todos casarnos con no creyentes y así todos se convierten. No, ¿cierto? No. El evangelismo es predicando la palabra de Dios y Cristo es el que salva, no nosotros. Entonces tampoco Dios tiene nietos, no porque yo tenga un hijo, ese hijo va a ser creyente. Si yo soy creyente, no, yo soy el creyente. Y ese hijo va a tener que aceptar al Señor como Señor y Salvador de su vida. Entonces, cuando habla de santificarse o de ser santo, está hablando de que obviamente el creyente va a administrar su familia de acuerdo a los principios bíblicos. En ese sentido son santificados, alejados del mundo, más cercanos a Dios. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, recordamos que hay un matrimonio mixto. Ahora, si es el incrédulo, la parte no creyente, el que decide divorciarse, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer?
Y esta pregunta nos está diciendo es, mira, tú puedes hacerlo salvo, nuevamente. No eres tú el que salva, es el Señor. ¿Cómo sabes tú si el Señor lo va a salvar? No lo sabes. Eso está diciendo el versículo. Entonces, eh, si el incrédulo decide divorciarse, no vamos a dar ejemplos, pero hay un millón de causas por las cuales pueden divorciarse, problemas, bueno, el incrédulo vive en pecado, etcétera, ¿no? Eh, y eso complica, crea conflictos, crea dolor y quizás que otras cosas más dentro del matrimonio. Bueno, sepárese, porque no está el creyente sujeto a servidumbre del incrédulo. Ahora, no dice nada respecto de que ese creyente o esa creyente que queda ahora divorciada pueda volver a casarse o no. No dice la escritura nada respecto a eso. Y tal como les dije antes, no siempre en la escritura vamos a ver todas las respuestas. ¿Y cómo tomamos las respuestas? En base a principios bíblicos mayores y siempre sujetos en comunión con el Señor. Y ahora, del versículo 17 al 24, va a hablar de varias situaciones que no las vamos a explicar todas, pero el gran concepto que hay detrás de esto es que lo primero es el Señor. Si el Señor te llamó para su gloria, vive para la gloria de Dios, como el Señor te llamó. Y va a dar algunos ejemplos. 17. Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. ¿Sí? Entonces, voy a dar un ejemplo ridículo. Si tú eres argentino y te convertiste en Chile, no tienes para qué hacerte chileno. Lo que te interesa en tu vida es que tú eres del Señor, no la nacionalidad. Y un poco está hablando en ese sentido, dar varios ejemplos. Entonces, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. ¿Qué es lo importante? Que eres del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. ¿Dónde está nuestra vida? Siempre pensando en las cosas del Señor, sujetos a Él, bajo su autoridad para tomar las decisiones correctas que Él mismo enseña. 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y esto lo vimos en los capítulos anteriores. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces tenemos una pregunta respecto del matrimonio, tenemos otra pregunta respecto de, la primera respecto de si es bueno o no casarse, y ahora tenemos una tercera pregunta que es respecto de los que quieren casarse. Y ahora va a haber un consejo de Pablo. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamientos del Señor. Consejo de Pablo. Mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y está esta idea de fiel a la palabra y fiel en comunión. Siempre van juntas. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, ya hablamos de eso, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ahora, ¿cómo está el hermano en la iglesia? Bueno, o está casado o está soltero, o viudo, pero sin casarse. Entonces empieza, 27, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Por qué? Porque el matrimonio es indisoluble. No importa lo que esté pasando. El matrimonio es un pacto delante del Señor y no puedes romperlo, da lo mismo lo que esté pasando. Es más, Dios dice, el que haya esposa, haya lo bueno, ¿o no? Entonces, ¿por qué vas a desechar lo bueno? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. Ahí estamos en el 27. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Cada uno en el estado en que está. Mas también si te casas, no pecas. De hecho, todo lo contrario, estás siguiendo la voluntad de Dios. Y si la doncella se casa, hablando de una soltera, virgen, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar, hablando de los casados. Porque aparte de los problemas propios del matrimonio, recordemos, hay una serie de problemas que está viviendo la iglesia allá. Y entonces, versículo 29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Recordamos? A lo mejor
pensaban que el Señor venía pronto. O a lo mejor está hablando de que probablemente mi vida sea corta. Cualquiera de ambas. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿De qué está hablando aquí? Para entender hay que leer lo que viene después. Y los que lloran como si no llorasen. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Y eso nos aclara un poco la película. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en toda esta necesidad que apremia y que el tiempo es corto, no nos preocupemos tanto de las cosas temporales como de las cosas del Señor. Eso es lo que está diciendo. Y en base a eso, Pablo va a aconsejar a los solteros que permanezcan solteros, que se preocupen de las cosas del Señor. Y a los casados, que les es más complicado, que van a tener que resolver un poco el tema. Dice 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Por qué? Porque el soltero no tiene que estar criando hijos, no tiene que estar llevando sustento para mantener una familia y pensando en el futuro cómo va a hacer esto, cómo va a hacer aquello, dónde vamos a vivir, etc. Le basta comer lo que necesita en el día y un lugar donde dormir y punto. Es la idea que está mostrando acá. En cambio el casado no, dice 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, no lo mundano, de las cosas temporales, ¿sí? Que necesita la familia, un colegio para los niños, etc. De cómo agradar a su mujer, ¿sí? Entonces, a causa de lo que está pasando, eh, lo temporal no es tan importante. De hecho, en cualquier tiempo lo temporal no es importante porque siempre Dios lo da, ¿sí? Tenemos que tener esa convicción. ¿Qué es importante en nuestra vida? El Señor. Ahora, yo he escuchado muchas veces que se dice, por ejemplo, del pastor, pero en general de cualquier hermano que esté casado, que primero, unos dicen, no, primero son las cosas del Señor, después la familia. No, no, primero es la familia, después las cosas del Señor. ¿Qué dice la Escritura? No dice. Pero yo entiendo, por lo que Pablo está diciendo acá, es que siempre tenemos que mantener un equilibrio y estar viviendo las cosas en el Señor de acuerdo a lo que esté pasando. ¿Sí? Entonces, hoy día, por ejemplo, tenemos un tiempo de pandemia, estamos en cuarentena. ¿Con quién estamos viviendo? Con la esposa. ¿De quién tengo que tener cuidado? De ella. Sin abandonar las cosas del Señor. Tengo que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso que para el casado es más complicado que para el soltero. 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así como en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Primero el hombre, después la mujer. Sigue usando la misma idea allí Pablo. Y quiero ir a dice 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo. La idea es el consejo para el soltero de no casarse, que nos lo está diciendo, ¿se acuerda al principio? Para que caiga en tentación si no tiene el don de continencia, pues si no lo tiene mejor que se case. Sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Siempre el Señor va primero. Y para eso tenemos que considerar también cuáles son nuestras principales tentaciones. Pero dice, si alguno piensa que es impropio que es para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y este versículo también es extraño, pero le está hablando al soltero que está comprometido para casarse con la hija de alguien, ¿ya? Entonces, y esto de que pase ya de edad es que pase demasiado tiempo de noviazgo. Entonces, si está comprometido y ve que el tiempo se alarga, bueno, que se case. Asimismo, en el 37 habla de lo contrario, y el que está firme en que realmente es más importante lo otro que el matrimonio, bueno, que no se case, siempre habiendo mutuo consentimiento. De manera, dice el 38, que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Recordamos que esto de darse en casamiento es casarse, ¿ya? El que se casa está bien, el que no se casa, o el que la toma en casamiento, mejor dicho, podría traducirse así, hace bien y el que no lo hace mejor, porque recordamos que Pablo está preocupado de esta situación y ojalá todos, o sea, si alguien puede no casarse, que no se case. 39 dice, la mujer casada está ligada
por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. So, aquí tenemos varias cosas. Uno, que el matrimonio es indisoluble. La única forma que un matrimonio en este mundo termine es porque uno de los cónyuges muere. Eso está enseñando acá. La mujer casada está ligada por ley. ¿Cuál ley? Entonces podemos pensar en la ley civil. Ahora, ¿qué pasa si cambia la ley civil? De hecho, ha cambiado ya la ley civil, ¿no? Entonces digo, bueno, si la ley civil me dice que yo me tengo que casar y que mi matrimonio es para siempre, bueno, no me puedo separar. Pero si ahora la ley civil dice que me tengo que casar, pero me puedo divorciar cuando quiera, bueno, me puedo divorciar. Eso dice la ley, ¿no? Y voy a este versículo y dice, bueno, eso dice. No, no, no. Está hablando la ley en el Señor. Está yendo más arriba. Está hablando de ese pacto que habla en Malaquías, que no hay que olvidarse de la mujer de su juventud, porque con ella hizo, no voy a buscar el versículo ahora, Malaquías 2, 14, 15, porque con ella hizo pacto delante del Señor. De esa ley está hablando. Es un juramento delante del Señor, y nadie puede jurar en falso delante del Señor, ¿o sí? De hecho, yo he escuchado a algunos teólogos que dicen que un creyente, si jura en falso, si es perjuro, entonces lo más probable es que no sea creyente. Es así de fuerte lo que está diciendo este versículo. Entonces, los matrimonios son indisolubles. El hombre no los rompe, ni Dios tampoco, salvo por causa de muerte de alguno de los cónyuges. 40. Y dice que es libre, el que queda viudo es libre para casarse. ¿Cómo? Con un creyente. Y en la voluntad del Señor. Por eso dice, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, creyente y en la voluntad de Él. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así, viuda, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esta idea de que los consejos de Pablo, los consejos de un pastor, del liderazgo de una iglesia, pensando que son maduros en la fe, son en el Espíritu del Señor. Siempre tienen que ser en comunión con Dios. No pueden ser de otra manera. Una de las verdades que vamos a obtener de este texto, más allá de lo que pase o no en el matrimonio, que hay muchas cosas que ver, y paréntesis, y que es bueno que las veamos en reuniones de matrimonios. Para eso tenemos reuniones de matrimonio en nuestra iglesia. Es bueno tratar estos temas y resolver estas preguntas como Pablo las está respondiendo a los corintios. Así que vamos a hacer una reunión de este tipo. Vuelvo al texto. Hay cosas que en que la Biblia no aclara con detalle cómo resolver un conflicto. Pero el resto de la escritura da la autoridad sobre la cual tenemos que movernos. No podemos escapar a eso. ¿Cómo? En comunión con el Señor. Buscar lo mejor para la iglesia, lo mejor para los matrimonios, lo mejor para los hijos, lo mejor para ti, lo mejor para mí, bajo la autoridad de la palabra de Dios, sometidos, sujetos a Cristo, que es nuestra cabeza. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por estas verdades que Pablo está enseñando. Es interesante ver cómo un hermano grande en la fe puede dar consejos a tu nombre, porque están también, de alguna manera, rodeados por tu santa palabra, circunscritos a tu autoridad. Ayúdanos a nunca escapar de ella, Señor, a nunca pensar que podemos hacer las cosas por nuestros propios medios, creyendo incluso que lo estamos haciendo lo mejor. Ayúdanos a tener la suficiente humildad para nunca dejar de estar sujetos a ti y a tu palabra, para siempre dar el mejor consejo al otro. Ayúdanos a crecer también en el conocimiento de tu palabra para poder aconsejar, para poder enseñar. Ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.